Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Vamos a hablar un poco acerca del análisis de las alternativas de solución para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A ver, voy a hacer otra prueba para compartir, porque no sé si se está compartiendo bien. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, ustedes recordarán que la clase pasada hablamos de cuáles son los criterios para analizar una de las alternativas de solución. Entonces, ahorita, la clase pasada, bueno, vimos el ejemplo de lo que son los Cabo San Lucas. Ajá. Hoy ya vamos a hablar un poquito, vamos a entrar ya en una materia un poquito más compleja, porque cabe mencionar que un aeropuerto tiene como característica principal, es una de las obras de infraestructura más grandes que se pueden tener en cuanto a un sistema de transporte, porque un aeropuerto no solamente implica la proyección del mismo aeropuerto, sino que también se tienen que ver y analizar cuáles van a ser las entradas hacia el aeropuerto. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo la proyección del aeropuerto de Texcoco, se tenía en consideración, pues bueno, de hecho se hizo lo que es el circuito mexiquense. Esto es una vía rápida para carros particulares. Se estaba haciendo la proyección del transporte público, que era, se supone, era alargar, ¿no? La línea 3 para que pudiera entrar directamente a lo que es la terminal y entre otras cosas, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Se tiene que ver todo el flujo que va a haber, todo el flujo de transporte terrestre, ¿no? Porque esto es un transporte aéreo, perdón, y este transporte trae mucho transporte terrestre, porque tenemos, si nosotros estamos considerando que esto iba a estar en el oriente de la ciudad, tenemos que ver cómo vamos a trasladar a las personas o pasajeros que lleguen a las terminales, cómo las íbamos a transportar al norte, al sur y al poniente de la ciudad, considerando que prácticamente muchas de las personas que entran a la ciudad por medio del aeropuerto se quieren trasladar al poniente, es decir, al lugar contrario, ¿no? De como de donde se estaba haciendo esta proyección. Ahora, yo lo que voy a hacer con ustedes es analizar un poco sobre tanto el aeropuerto de Texcoco como el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cuáles son estas como dos alternativas? Van a ser las dos alternativas que vamos a analizar, que vamos a estudiar, y ya quedará a su criterio ver cuál de las dos será la mejor propuesta. Ahora, como parte introductoria, tenemos que el país necesita tener capacidades aeroportuarias adecuadas para su desarrollo, ya que los aeropuertos dan servicio tanto de transporte de pasajeros como de mercancía. Esto es muy importante, chicos, porque también muchos de nosotros, bueno, ahorita y desde que empezó lo de la pandemia, muchos productos empezaron a transportar por medio aeroportuario. Yo sé que se supone que se debieron haber cerrado tantas entradas y salidas, ¿no? de este tipo de mercancía. Lamentablemente, pues, como está globalizado el mundo, es difícil, ¿no? Que se cerraran esta situación, ¿no? De entradas y salidas de mercancía. Vemos que la capacidad de un aeropuerto se determina desde dos perspectivas, denominadas capacidad aire y capacidad tierra, que es lo que les comentaba. Ahora vamos a detallar un poquito más esto. La capacidad aire se establece por los números de operaciones, que son aterrizajes y despegues. Ahora, esto que es muy importante, chicos, porque un aeropuerto va a medir, bueno, se va a medir su demanda dependiendo a la capacidad de aterrizajes y despegues que pueda operar durante una hora. Una de las problemáticas que tiene el actual aeropuerto Benito Juárez es de que la demanda de aterrizajes y despegues se ha visto sobrepasada. Ajá. ¿Esto qué trae como consecuencia? Bueno, que los aviones, al no poder aterrizar los que vienen de otros lados, ya sean nacionales o internacionales, tienen que ponerse a dar vueltas a la ciudad, tienen que estar como tipos o pilotes dando vueltas hasta que se libere una pista y una vez que se libera, ahora sí pueden aterrizar. De lo contrario, pues bueno, siguen ahí y si se les acaba el combustible, tienen que aterrizar en el aeropuerto más cercano para poder volver a cargar y otra vez esperar turno para poder entrar a lo que es el aeropuerto Benito Juárez. Esto obviamente es mucha pérdida de dinero, ¿no? Porque los pasajeros obviamente no quieren estar esperando, ¿no? A poder aterrizar, o sea, tienen actividades, ¿no? Entonces, esto afecta directamente al flujo de efectivo que haya
dentro del país, ¿no? Y esto pues igual hace que se pierdan oportunidades con otras empresas internacionales. Ahora, continuando con esto, es de que el aeropuerto es capaz de recibir en un cierto tiempo. Se termina considerando diversos factores como el número de pistas, el tipo de aviones, la distancia, que por seguridad debe guardarse entre ellos, etcétera, ¿no? Igual por eso están las torres de control, porque van determinando cuál es la distancia que hay entre un avión y otro para evitar algún accidente. Ajá. Y el número de pistas de aterrizaje igual va a depender de cuántas sean las terminales aéreas, ¿no? Porque es, por ejemplo, si yo tengo dos pistas y una terminal aérea, el flujo de pasajeros que va a llegar tal vez se va a ver sobrepasado para la terminal aérea, que fue algo que pasó hace muchos años, no recuerdo ni el año. Antes en el aeropuerto Benito Juárez solamente tenía una terminal aérea y tenía su pista de aterrizaje. Algo que se consideró fue decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una segunda terminal aérea porque había espacio para hacerla. Se hizo la segunda terminal aérea para poder ahí hacer que llegaran más pasajeros. Ajá. Ahí. Ahora, la capacidad tierra se refiere al número de pasajeros que pueden recibir y está relacionada con capacidades de las terminales y sus servicios, que lo que comentábamos, vamos a trasladar a las personas una vez que bajen de su avión y cómo la vamos a trasladar a los diferentes puntos de la ciudad, porque eso a nosotros nos compete, porque si no tenemos infraestructura para desplazarlos, entonces vamos a tener mucho tráfico, mucho tránsito vehicular en la zona del aeropuerto y eso no nos conviene porque volvemos a lo mismo. No nos sirve de nada tener un aeropuerto grande, un aeropuerto bonito, un aeropuerto con la capacidad de aire, pero si la capacidad de tierra no es capaz de abastecerlo, entonces sigue siendo un sistema que no es funcional. Ahora, como descripción, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, oficialmente llamado Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México, está ubicado en el barrio Peñón de los Baños, a 5 kilómetros al este del centro histórico de la Ciudad de México. Es el principal aeropuerto del país. Ajá. Esto es bueno, nosotros vivimos en un sistema centralizado. Todas las instituciones gubernamentales importantes se encuentran en el centro del país, ajá, en la Ciudad de México. Es algo que quería hacer el presidente, descentralizar, y no solo el presidente, esto ya viene como un proyecto desde hace muchos años, porque el flujo que viene aquí a ¿cómo se llama? El flujo que hay en la ciudad hace que la demanda sea pero tan alta que, ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me fue un poquito la idea, disculpen. Bueno, en fin, lo que les quería decir es de que, bueno, la Ciudad de México, pues es la principal ciudad de todo el país que hace todas las operaciones internacionales. Ajá, es lo que quería llegar, disculpen, me un poquito. Y bueno, ahora, forma parte del grupo aeroportuario de la Ciudad de México que incluye los aeropuertos de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro. Si ustedes recuerdan, Querétaro ya se ha convertido en una ciudad también importante y se ha tratado de que mucho del flujo que se tenía en la Ciudad de México se vea desplazado hacia esta ciudad, siendo y se supone que es una ciudad un poquito mejor planeada que la Ciudad de México, que no se planeó cómo iba a ser su crecimiento. Por otro lado, el aeropuerto de Toluca, recordando que este está del lado poniente. Yo les decía que muchas de las operaciones se llevan a cabo del lado poniente de la ciudad. Entonces, y es una de las propuestas del actual aeropuerto, que se busca que ese aeropuerto de Toluca, si ustedes ya han viajado hacia ese aeropuerto, está prácticamente vacío, o sea, está sobradísimo el aeropuerto. Y la verdad es de que tiene una capacidad muy alta, tal vez no tanto como el de la Ciudad de México, pero su capacidad sí podría darse abasto para desalojar un poquito el flujo aeroportuario de la Ciudad de México. Puebla, por otro lado, está a la parte oriente, ¿no? Oriente de la ciudad, o sea, al contrario de Toluca. Y igual, ¿no? Se busca que muchas de las personas que viajen de ese lado, pues bueno, puedan mejor disponer, viajar por la parte de Puebla. Cuernavaca queda al sur de la ciudad. Ajá. Entonces, en el sur de la ciudad igual, se busca que se pueda llegar por parte de Cuernavaca, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos aeropuertos son unos aeropuertos clave que están situados en cada uno de los puntos cardinales referidos a la ciudad. Sin embargo, no se les ha dado como el mantenimiento, no se les ha dado la importancia debida para ir desalojando el problema que tiene la Ciudad de México. A ver, permítanme tantito.
¿Sí? ¿Listo? Ahora, este es uno de los aeropuertos con mayor tráfico del mundo. Cada año circulan alrededor de 44.7 millones de personas. Imagínense ese flujo que hay anual. Por eso les digo que es importante que nosotros podamos satisfacer lo que es la demanda también terrestre. Es importante punto de conexión entre América del Norte, América del Sur, Centroamérica y Europa. Ajá. Y pues sí, todo pasa por aquí. De hecho, muchos de los destinos que van de Estados Unidos hacia América del Sur, pues hacen muchas paradas aquí en México para poder recargar, ¿no? Bueno, se ha tratado de evitar que la recarga de combustibles en la Ciudad de México debido al tránsito aéreo. Sin embargo, pues bueno, siendo un punto importante, se sigue teniendo, ¿no? Como una parada. Ahora, nosotros vamos a solucionar la problemática, así como lo hicimos con el ejemplo pasado. ¿Y cuál es la problemática? Bueno, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se encuentra saturado, ya que realiza más operaciones por hora que el límite establecido por la Autoridad Aeronáutica Nacional, que se refleja en servicios inferiores al óptimo. Se estima que a partir de 75% del uso de la capacidad máxima, el costo por operación se incrementa. El aeropuerto actual opera a más de 85% de su máxima capacidad. En 2017 recibe alrededor de 45 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 7.2 con respecto al año anterior, debido a la densidad urbana en la zona y no cuenta con espacios para ampliarse. Ajá. Bueno, esto igual lo podemos resumir porque esto está muy extenso, pero bueno, estos son los puntos importantes de la problemática. Prácticamente es que no tiene la capacidad, bueno, así resumido, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez no tiene la capacidad para realizar las operaciones de aterrizajes y despegues según lo demandado. Ajá. Eso es nuestra problemática. Ahora vamos a hacer un planteamiento de los objetivos. Nosotros, como los objetivos, vamos a tener en total 6. El primer objetivo es ahorro de los costos de traslado de las personas. Esto considerando que al estar, como yo les decía, ¿no? Al estar dando muchas vueltas, al no poder aterrizar, al no poder despegar, eso implica pérdidas monetarias, no solo para los pasajeros, sino para el mismo aeropuerto. Imagínense tener un avión parado por más de una hora de retraso, ¿cuánto le costará esa hora al aeropuerto? O sea, es muchísimo dinero. Entonces tenemos que, esos beneficios se conocen como el ahorro en costo generalizado de viaje, que es el CGV, relacionados con transporte aéreo de los pasajeros. Actualmente la gente enfrenta costos por la saturación del aeropuerto, mientras que con la implementación del proyecto estos tienden a disminuir. O sea, esto es lo que se busca, ¿no? Disminuir esos costos por ejemplo, si ya tiene que despegar el avión, no se retrase y despegue a la hora que tenga que despegar o aterrizar, ¿no? Eso es lo que se busca ahorita. Se busca ahorro en costos de operación de las aeronaves por la reducción o eliminación de las demoras. Habría que analizar si aplica para ambas alternativas, reiterando que una de las alternativas es el aeropuerto de Texcoco y el otro es el de Santa Lucía. Son los costos de operación diario de las aeronaves donde se incluyen los costos por consumo adicional de combustible y desgaste de las unidades por sobrevuelos y demoras, para los costos de personal y equipo de logística. O sea, se dan cuenta, o sea, ya entran los costos de logística, los costos del combustible, el desgaste de las aeronaves, por las demoras, etcétera, el personal, o sea, todo lo que son los pilotos, las aeromosas, personal de limpieza, todo influye aquí debido a esas demoras. Entonces, se dan cuenta que por eso los costos empiezan a incrementar. Otro de los objetivos es ahorro total del tiempo de transporte o de transportación de la carga. Esto ya es referente a la mercancía. Corresponde a los ahorros que se tengan por las reducciones en tiempos de viaje, ya que la carga tiene un valor monetario y representa un costo la demora de su traslado. Igual, las mismas empresas que entregan como Estafeta, DHL, etcétera, al tener demoras de sus productos, obviamente va a tener también problemas como, pues, si tienen eh, ¿cómo se dice? Bueno, si la gente los conoce como que son empresa responsable y entregan a tiempo sus productos, pues bueno, van a empezar a perder esto, ¿no? Entonces también a ellos les perjudica. Se tiene el incremento del traslado de mercancías que el Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México
no solo maneja pasajeros, también es un aeropuerto donde se mueve mucha mercancía. Bueno, esto es lo mismo que el anterior. Hay un mayor número de viajes generados. Este beneficio se refiere a la generación de viajes debido al menor costo de operación de la nueva instalación que se deriva del proyecto, lo cual también se denomina demanda generada. Ajá. Esta demanda, pues bueno, yo lo que estoy haciendo ya es cubrir la demanda total, el 100%, y estar tal vez un poquito sobraditos dependiendo de la proyección. Si yo estoy proyectando mi aeropuerto para el año 2030, por ejemplo, yo ahorita voy a estar cubriendo la demanda del año 2021. Entonces tengo un, una holgura del año 2022 al 2030. Ajá. Garantizando que hasta el 2030 yo voy a cubrir la demanda para la cual proyecté. Ajá. Tal vez sean muy poquitos años, igual se puede proyectar para demandas mayores. Esto va a depender de los costos bueno, no de los costos, que está planeando invertir, ¿no? Porque un gobierno, y esto es muy importante, chicos, si el gobierno, por ejemplo, dice, vamos a invertir en el aeropuerto, pero lamentablemente, si hablamos de forma política, un gobierno federal dura 6 años. Ajá. Entonces, si un político dice, bueno, vamos a proyectar un aeropuerto para más de 6 años, está endeudando o se está ahora sí que aventando una deuda muy alta. Entonces, luego sí pasa, ¿no? De que tal vez es un proyecto muy bonito, muy costoso, muy útil y todo, pero ya cuando llega el siguiente gobierno es como de, no, pues es que fulanito de tal no se endeudó con tanto, se tuvo esto, entonces empiezan a reducir cosas malas, ¿no? Aquí tal vez no sea tan malo esa deuda porque es para un beneficio a largo plazo, o sea, no, si no nos pasaría como el aeropuerto actual, ¿no? Que se proyectó para pocos años, sobrepasó la demanda y ahorita ya no saben qué hacer, ¿no? Ahorita es lo que estamos viendo. Y imagínense, eso fue con la Terminal uno que no tiene muchos años que se hizo, a lo mucho tendrá 15, 20 años, ¿no? O sea, sí, se proyectó para 20 años y ya sobrepasó la demanda, o sea, pasaron como 10 años y sobrepasó la demanda, ¿no? Entonces, lo ideal es que se proyecte para que pueda cubrir una demanda en un largo plazo. Y aquí es donde entra lo de las etapas, chicos. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, para una primera etapa voy a hacer o voy a cubrir cierta demanda, pues esto lo hago para la primera etapa. Así por si no llego a la segunda etapa o ya se queda ahí estancado o hay una demanda menor, pues no pasa nada porque la inversión no fue tan alta, ¿no? Pero al menos yo ya tengo el espacio suficiente para una segunda etapa. Si por alguna razón, antes de terminar el ciclo de vida, el periodo de vida de mi primera etapa, veo que sí es necesario implementar mi segunda etapa, pues entonces la implementamos, porque ya es algo que se proyectó, que ya se planeó desde antes de construir la primera etapa. Por eso es muy importante, chicos, ver esta parte de las etapas. Ajá. Y finalmente tenemos disminuir el impacto de ruido en zonas urbanas. Durante los últimos años ha tomado mayor relevancia el análisis de externalidades asociadas al ruido que generan las terminales aéreas. Ajá. Esto igual es muy importante, chicos, porque recuerden que ya hay muchas normas ambientales, muchas normas que hay que cubrir, y no solo las de impacto de ruido, sino también impacto ambiental, impacto urbano, etcétera. ¿Ah? Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las propuestas de las alternativas. Las alternativas para incrementar la capacidad aérea son: uno, continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en la zona de Texcoco, o habilitar para fines comerciales la base aérea de Santa Lucía, que operaría en forma conjunta con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. De esta alternativa se ha mencionado que se pudiera hacer operativa en forma conjunta con el Aeropuerto Internacional de Toluca. Ajá, es lo que le estaba comentando. O sea, la primera propuesta es solo operar un aeropuerto y ya. La otra es operar 3 aeropuertos. Estamos hablando de 3 mantenimientos, chicos. Ajá. Y ahorita vamos a ir viendo esto un poquito más a detalle. Ahora, vamos a describir un poquito las alternativas. Nosotros tenemos aquí la primera alternativa. Aquí está la Ciudad de México. Aquí, bueno, los que conozcan el oriente de la ciudad, bueno, aquí estoy ese estado, está Chimalhuacán. Más para acá está Iztapalapa y bueno, como de la alcaldía, ¿no? Aquí tenemos Chimalhuacán, está Texcoco, de este lado, aquí está Teotihuacán, etcétera, aquí está Teotihuacán. Entonces, una de las cosas, uno de los problemas muy grandes que surgieron al proyectar el aeropuerto internacional ubicado en Texcoco es de que nosotros teníamos el flujo de 7 ríos, se llamaban los ríos del Oriente.
Estos ríos, chicos, si se dan cuenta, vienen de toda esta parte de Texcoco, de Teotihuacán, etcétera, y llegan a esta zona de recarga acuífera, que es donde se tenía proyectado el aeropuerto internacional. Aquí está el Laguna Borcarrillo, y bueno, aquí se iban a hacer diferentes obras de infraestructura hidráulica, ajá, que fue lo que yo les platiqué que estuve trabajando, para ver cómo íbamos a tratar de que no se inundara el aeropuerto en época de lluvias extraordinarias, cuando todos los ríos empezaran a alimentar esta zona de recarga acuífera. Tenemos lo que es el río Coatepec, río Santa Mónica, el río San Bernardino, río Chapingo, río Texcoco, Caxcoacaco, eso, Xalapango, Papalotla y río San Juan de Teotihuacán. Todos llegaban a esta zona y esta zona, pues bueno, quedaba inundada. Aquí tenemos esta zona de evaporación solar, el Caracol. Aquí llega y esto es una plancha en concreto donde por evaporación trata de regular esta zona. Este lago también es un lago de regulación y aquí y se supone que iban a ir otros cinco lagunas artificiales que iban a regular toda la entrada del escurrimiento superficial debido a las precipitaciones. Si nosotros nos fijamos de este lado, aquí están las etapas del aeropuerto de Texcoco. La primera etapa estaba pensado, una terminal aérea es la que tenía esta forma de X, que era muy popular, y dos pistas de aterrizaje para lo que son los pasajeros. Ajá, bueno, pista de aterrizaje comerciales, se me olvidó el nombre, perdón. Dos pistas de aterrizaje comerciales y una terminal aérea. Por otra parte, se estaba pensando en una pista de aterrizaje militar. En total iban a ser 3 pistas de aterrizaje, una terminal aérea y esta es la zona militar, esta zona en rosita. Y toda esta parte verde es lo que nosotros íbamos a denominar toda esta zona limpia, libre. Sí, iban a ser también una zona de regulación. Por una parte íbamos a tener las 5 lagunas y por otra parte las áreas verdes, las cuales estaba tratando de hacer algún proyecto en el cual se pudiera captar esa lluvia y favorecer a la Ciudad de México, las cuales recuerdan que, por ejemplo, ahí está cerca de Iztapalapa, tenemos mucha problema, ¿no? De lo que es agua, mucho problema de déficit de agua en esa zona. Entonces se buscaba, ¿no? Tratar de captar un poco de agua, ya sea para abastecimiento o bien simplemente para control urbano o para regar, ¿no? Para riego, porque toda esta zona de acá todavía son distritos de riego. ¿No? Por otra parte, se tenía la segunda etapa, que es esta, aquí está la terminal aérea 2, y se pensaban otras 2 pistas de aterrizaje comerciales y una pista más de militar. Estamos diciendo que es un total de 6 pistas de aterrizaje, 3 por cada una de las etapas. Entonces, esto, recuerden que este aeropuerto pues ya estaba planeado desde el sexenio pasado, esto se está proyectando más o menos por ahí del 2016, 2017, proyectando que para el 2020 ya se iba a tener la primera etapa y para el 2050 la segunda etapa. O sea que con esta etapa se estaba buscando abastecer la totalidad de demanda de la Ciudad de México y esto se buscaba ya para el 2050. Por otra parte, tenemos aquí lo que es la segunda alternativa, que es el aeropuerto de Santa Lucía, el cual también nosotros tenemos lo que es nuestra pista de aterrizaje comercial, nuestra terminal aérea, nuestra pista de aterrizaje militar. Estamos diciendo que son 2 pistas de aterrizaje. ¿Por qué solamente hay una comercial? Bueno, esto se supone que se pensó porque recuerden que tenemos la pista de aterrizaje de Toluca y la pista de aterrizaje del aeropuerto actual, dando un total de 3 pistas de aterrizaje comerciales con las cuales se pensaba abastecer la demanda aeroportuaria, o lo que se está pensando, mejor dicho. Ahora, eh, si nosotros más o menos vemos cómo estará monitoreado esto, bueno, aquí estas son las 3 pistas de aterrizaje que comentábamos para nuestra primera etapa del nuevo aeropuerto. Este es el aeropuerto actual. Aquí tenemos nuestras 2 pistas de aterrizaje. Ajá. Y aquí está la base militar Santa Lucía. Actualmente se tenían esta operación de estas pistas. Ahora, algo que se está buscando es de que aquí nosotros tenemos lo que es un radiofaro, que es el que se encarga de, que es como nuestra torre de control, que se encarga de estar monitoreando
los aviones que salen de este lado y los que salen de este lado para que no vaya a haber ningún siniestro. Ajá. Entonces, se supone que estos dos aeropuertos estarían trabajando en conjunto. Si este aeropuerto se hubiera construido, estos dos dejan de funcionar y este sería el único que estaría en funcionamiento. ¿Mm? Ahora, como alternativa 1, vamos a analizar la alternativa 1. Bueno, recuerda que primero nosotros tenemos lo que son la descripción. Como parte de la descripción tenemos las características, la que es descripción, dimensiones, orden de inversión, plazo de ejecución, impactos importantes y mayores restricciones. Estamos hablando de estos 6 puntos. Para el primer punto, lo que la descripción tenemos que esta era su superficie, 4.400 hectáreas, ubicada en la zona federal del exlago de Texcoco, a 15 kilómetros del centro de la Ciudad de México. O sea, no estaba tan lejos, ¿no? O sea, comparado con el aeropuerto de Santa Lucía que ahorita vamos a ver. Ahora, las dimensiones. Se supone que se estaban proyectando dos fases. La primera fase o la primera etapa son 3 pistas en operación simultánea, uno para uso militar y un edificio terminal. Y los otros dos pues son de uso comercial. La capacidad de pasajeros es de 70 millones al año. Esto es para lo cual estaba proyectado para el 2020, que sería la primera etapa. La segunda etapa serían 2 terminales aéreas y 6 pistas de aterrizaje en total, 2 militares y 4 comerciales, teniendo una capacidad de pasajeros de 125 millones al año. Ajá. Ahora, para el orden de inversión, para la primera etapa se estaba pensando que era de 285 millones de pesos. Ajá. O sea, no suena tan descabellado, se supone, pero este costo no solo se duplicó, porque esto fue prácticamente un costo que se llevó solamente por la obra de geotecnia para ver toda la parte del control de inundaciones y que soportara los hundimientos. Aún así se iban a tener hundimientos, si ustedes ya investigaron un poquito de eso, sí iban a seguir teniendo hundimientos, pero se buscaba que los hundimientos fueran todos juntos, no fueran diferenciales, no que se hundiera junto todo a la vez para que no hubiera ningún problema. Ajá. Aquí uno de los problemas que vamos a platicar un poquito más adelante es de que no solamente, recuerden que yo les dije que iban a haber 5 lagunas de regulación, cuando yo en hidrología van a ver que es una laguna de regulación, pero prácticamente lo que hacen es de que tienen un tiempo de retención hidráulica, es decir, llega cierto caudal a esa laguna de regulación y se queda ahí por cierto tiempo, se queda, no sé, durante, no sé qué les gusta, 5 horas. Una vez que pasa la tormenta y que ya se llevó el agua de la tormenta, el agua pico de la tormenta, entonces ahora sí se desaloja el agua de la laguna. Entonces con 5 lagunas de regulación lo que se buscaba es de que estuvieran interconectadas para que se fueran llenando conforme creciera el pico de una tormenta. Esto ya lo van a ver un poquito más adelante en hidrología y van a entender lo que es el pico de una tormenta. Si no es que ya llevan hidrología, ya lo saben. Entonces, pues bueno, se llevó ahí mucho dinero, entonces la inversión no solamente fue, no iba a ser de 285 millones de pesos, sino que ya estamos hablando que era prácticamente el doble, si no es que más. Para la segunda fase o etapa no se había determinado cuál iba a ser el costo, pero se esperaba que fuera algo, bueno, un poquito menor se supone, porque ya se habrían hecho toda la obra de geotecnia para ambas etapas, que es lo que se iba a llevar en la primera etapa. Ajá. El plazo de ejecución para la primera etapa se pensaba que pues iba a terminar por mucho en el 2024. Ajá, se supone. Esto pues ya fue como un tiempo ajustado porque la idea principal es que terminara en el 2020, pero bueno, no se terminó. Para la segunda etapa se estaba esperando que en el 2069 sería el tiempo en el que estaría llegándose a la máxima capacidad, ¿no?, de esta segunda etapa. Ahora, los impactos importantes. Tenemos que al concluirse se cancelaría el actual aeropuerto internacional y la base aérea militar número 1, que es lo que les decía, Santa Lucía y Benito Juárez. Se tiene el riesgo de afectación al lago Nabor Carrillo. Esto es debido a que, bueno, ya les enseñé cuál es el Nabor Carrillo, si no lo recuerdan, se los vuelvo a enseñar, es este de acá. Este lago es un lago artificial que se construyó para poder, regular todas las entradas de caudal de estos ríos del oriente. A tener toda la estructura, todo el peso, el lago Nabor Carrillo iba a quedar por arriba del nivel del aeropuerto de Texcoco. Obviamente se iban a tener que dar mantenimiento al lago para que pudiera seguir regulando. Ajá.
Bueno, ahora, el segundo impacto, tercer impacto importante sería el impacto ambiental por extracción de material rocoso para la construcción. Bueno, aquí tengo unos asteriscos, eso es porque puse una descripción en la siguiente lámina, así que le voy a pasar a la siguiente lámina. Bueno, antes de pasar vamos a leer lo del lago Navarcarillo, que nos dice que este lago prevé humedad a la zona y sirve como amortiguador de la temperatura. Por eso es también un impacto importante. También ha servido de hábitat a más de 150 especies de aves locales y migratorias en la región del ex lago de Texcoco. Habitan poblaciones de más de 100.000 aves, de las cuales 39 son albergadas por el lago Navarcarillo. Debido a la cercanía al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, representa un riesgo para las aves y a su vez las aves migratorias representan un riesgo aeronáutico. Esto, chicos, es muy importante. Se supone que de un centro de una pista de aterrizaje tiene que estar por lo menos a 13 kilómetros de algún área natural protegida o de algún sitio donde haya aves migratorias. Esto es porque estas aves suelen chocar con los aviones o suelen meterse a las turbinas de los aviones. Esto pues obviamente va a perjudicar, ¿no? Eh, Más que nada si se meten en una turbina, o sea, va a ser una catástrofe ahí. Y bueno, estos pueden coalicionar con las aeronaves y causar accidentes. Entonces, por esto, esto de acá, este punto 2 es un impacto importante porque ya estamos hablando de un problema de seguridad, de seguridad en cuanto al bienestar de los pasajeros. Ahora, el impacto ambiental importante, bueno, es del material rocoso. Vamos a ver eso de qué trata. Bueno, la extracción de material rocoso. La construcción del aeropuerto requiere gran cantidad de material rocoso debido a la falta de estabilidad del suelo sobre el que se construye. Para la primera fase de construcción del nuevo aeropuerto se plantea retirar 5 millones de toneladas de escombro y tierra y colocar 36,56 millones de toneladas de roca para precargar el suelo de cimentación, que se supone que entre todas las medidas y todas las posibles soluciones para el tipo de suelo que se tenía, lo mejor que se encontró fue retirar el tipo de suelo actual y ponerle uno nuevo. O sea, eso fue lo que se buscó y pues era la mejor alternativa después de todos los cálculos que se hicieron, todos los expertos. Y pues esto, pues si se dan cuenta, es muy, muy importante. ¿De dónde van a, imagínense, esos 36,56 millones de toneladas, ¿de dónde lo iban a traer? Ajá, y mira, aquí de hecho aquí lo tengo. El material rocoso usado para la precarga se obtendrá de minas de basalto y tesontle. Miembros de vecinos en defensa de Texcoco han señalado que el trabajo de las minas de la región causa problemas a la salud de la población y diversos impactos negativos a la zona. Esto es porque hay unos cerros cercanos que tienen este material rocoso. Se iba a extraer, prácticamente iban a desaparecer un cerro para poder rellenar el lago de Texcoco. Obviamente, chicos, y esto ustedes lo deberían de saber, si es que no lo saben, si ya lo saben, pues bueno, se los voy a reiterar. Cuando se extrae de una mina o de algún sitio un material tanto rocoso como algún metal, estos suelen despedir muchos gases. Estos gases son muy nocivos para la salud. De hecho, en San Luis Potosí antes se tenía, no recuerdo bien el nombre del cerro, fue prácticamente desaparecido porque era una zona donde encontraron oro. Este lugar se privatizó, lo compraron los canadienses, pero al extraer ese oro, hubieron muchos gases nocivos que afectaron a la población y ahí prácticamente toda la gente tiene cáncer debido a este problema que se tuvo, ¿no? Entonces, chicos, esto también es muy importante porque se dan cuenta que empiezan a haber muchos impactos, hubieron muchos impactos a la salud pública. Ajá. Cuando nosotros, ya se los había dicho que cuando nos metemos con problemas de salud pública, eso significa que el proyecto pues no es el viable. Ajá. Ahora, tenemos la parte de los hundimientos diferenciales. Esto igual, ¿no? Por más que se trató de que con este relleno de este material rocoso, se buscaba que se pudiera todo hundir de la misma forma. Sin embargo, tenemos que el 42% de la superficie del aeropuerto es una zona inundable. Los datos existen sobre los hundimientos que se registran actualmente en el sistema de drenaje que atraviesa la zona. Muestran que el proyecto está en un sector con hundimientos de entre 20 a 40 centímetros por año. Esto quiere decir, imagínense chicos, prácticamente
en un año iba, perdón, en 2 años iba a ser prácticamente 1 metro, ¿no? Ahora imagínense si esto lo llevamos hasta el año 2069, ¿cuánto sería lo que nosotros estaríamos diciendo que se va a hundir? Además, los experimentos realizados sobre la futura pista norte-sur del aeropuerto mostraron hundimientos en el terreno, es decir, que, o sea, esto es algo promedio en todo el aeropuerto. Pero de una pista de aterrizaje comercial se estaba diciendo que podría ir desde los 11 hasta el metro 80 en 9 meses, dependiendo de la técnica usada, que es la técnica que acá yo les platiqué. Para controlar dichos hundimientos se ha optado por una técnica de precarga que ha requerido la extracción de una gran cantidad de material rocoso, o sea, es lo que les expliqué anteriormente, ¿no? Entonces, se supone que se iba a tratar de que no llegara a 1,80 m. Si no se hubiera optado por esta técnica, sí se hubiera rebasado el 1,80 m por año. Imagínense, chicos. Yo, bueno, ustedes, ¿no? Yo sé que no mide la mayoría 1,80 m, pero el que llegue a medir 1,80 m, algunos de sus compañeros, pónganlo ahí paradito. Y eso, imagínense, por 20 años, imagínense que funciona el aeropuerto, sería 20 veces una persona así paradita de 1,80 m, ¿no? Entonces, esto estamos diciendo que es muchísimo, ¿no? Por eso les digo que el lago Navarcarrillo quedaría por arriba del nuevo nivel del aeropuerto. Obviamente, entonces, puede haber un derrumbe del lago, ¿no? Se tienen que hacer obras que puedan estabilizar el lago, ¿no? Y más los otros lagos que se pensaban, porque sí se dieron cuenta que a la larga los lagos, las lagunas de regulación iban a quedar por arriba del nuevo aeropuerto, lo cual iban a necesitar varias obras de bombeo para empezar, porque el aeropuerto iba a quedar ya como un hoyo. Iban a sacar el agua por medio de bombas que llegaran a lo que son las lagunas, y esto también iba a incrementar muchísimo los costos de operación por inundación. Ajá. Ahora, mayores restricciones. No se contemplan los costos de adquisición del terreno. O sea, estas no se había contemplado, pues se supone que es un área federal, pero no se están contemplando. O sea, si de repente dijeran, no sabes que hay que comprarlo, pues no se contempla aquí. Los impactos, otras restricciones que los impactos ambientales, así como sus costos por daños. O sea, aquí yo ya les dije cuáles son los impactos importantes. Eso contiene costos. Esos costos no están vistos acá, chicos. Aquí no se proyectó ninguno de esos costos. El costo por la pérdida del aeropuerto actual, es decir, el aeropuerto Benito Juárez se iba a quedar en desuso. Bueno, hay que desmantelarlo. O bien hay que, pues, bueno, sí, prácticamente hay que desmantelarlo, o bien qué es lo que se va a hacer, o si se va a quedar ahí parado, pues igual se le tiene que dar un mantenimiento, si no, se va a prestar al vandalismo. Ajá. Eso estaríamos diciendo que sería otro costo por mantenimiento o un costo por rehabilitación del sitio, ajá, que tampoco está contemplado. Otro de los costos es por la creación de vialidades, las obras de transporte público y la construcción del tren express del observatorio al nuevo aeropuerto, porque ustedes recuerdan, se estaba construyendo un tren que viene desde Toluca y ese tren después iba a ser el tren express hacia acá, bueno, perdón, hacia el nuevo aeropuerto, que no, o sea, todos esos costos de infraestructura terrestre no se contemplaron aquí. Por ejemplo, se hizo el circuito bicentenario. Ese circuito no se contempló aquí, esa orden de inversión, siendo que también es parte de esto, ¿no? De este proyecto. Y el costo por obras hidráulicas adicionales, que lo que les digo, las lagunas de regulación, que eran 5, y contemplando igual lo del TEO, el túnel emisor oriente, el túnel emisor central, etcétera. Todos esos túneles igual se iban a ver afectados porque lleva a llegar todo el flujo de lleno de los ríos del oriente y que tenían que desalojar toda esta agua. Igual tuvieron que buscar obras adicionales para poder sacar toda esta parte del caudal. Ajá. Ya vimos esto de los impactos importantes, entonces ahora vamos a evaluarlo, ¿no? Como tipo de problema, bueno, esto, chicos, siempre se queda fijo, ya lo vimos la clase pasada, que es lo que ya se habló un poquito acerca de eso. ¿Cuál es la necesidad de inversión? Bueno, la construcción de 4.400 hectáreas para el nuevo aeropuerto en la zona federal del Istmo de Texcoco. Se tendrán 6 pistas de aterrizaje construidas en 2 etapas. Para la primera etapa se requieren 285 millones de pesos. Aquí es lo que lo que voy a poner en esta alternativa, perdón, en el tipo de problema es qué es lo que voy a hacer y cuánto me cuesta. Es prácticamente lo que voy a llenar en este primer recuadro. Para el siguiente, yo tengo lo que es la magnitud del problema, que es el cálculo de beneficios o daños. Ajá. Para la primera etapa, el beneficio va a ser para 70 millones de pasajeros al año. Ajá. Y para la segunda etapa voy a tener un total de 125 millones de pesos, perdón,
millones de pasajeros, no de pesos, al año, ajá. Esto va a ser un incremento en el PIB, ajá, en el PIB a nivel nacional. Los grupos involucrados, vamos a tener a los beneficiados, lo que son los inversionistas y pasajeros, porque igual si ustedes recuerdan, todas las, la zona donde se iba a construir el aeropuerto pues era puro terreno, ¿no? A los alrededores hay puros terrenos. Esos terrenos fueron vendidos a inversionistas. Ya estaban proyectados hoteles y muchas, ahora sí que toda una metrópoli ahí, ¿no? Para que los turistas pudieran llegar y poder ahí, ahora sí que hospedarse. Y también por otra parte se tienen los inversionistas del aeropuerto, porque este aeropuerto no solamente iba a ser por préstamos interbancarios y lo que es los egresos de la federación, sino que también iban a haber parte de inversión privada. Ajá. Y bueno, y los pasajeros pues obviamente van a ser los beneficiados. Los afectados van a ser las personas que viven cerca de la zona de extracción del material rocoso. Estas personas, pues ya como lo dijimos, están respirando gases nocivos. La causa aparente vamos a tener que son los costos por operación de los aviones. O sea, la causa aparente de los objetivos que vimos, bueno, tenemos muchos costos, chicos. Ya sabemos que el problema principal es la demanda, la sobredemanda de aterrizajes y despegues. La causa aparente son los costos de operación de los aviones. ¿Por qué? Porque le está costando mucho al gobierno esa operación de los aviones. La relación con otros problemas son los impactos ambientales por extracción del material rocoso, el riesgo de afectación de Laguna Borcarrillo, los hundimientos diferenciales, el problema de salud pública por extracción de material rocoso y la adquisición del terreno. Esto sería la relación con otros problemas y esto nosotros lo vimos en la tablita de descripción. Después vamos a tener como restricciones tecnológicas la logística en tierra. Esto, chicos, era muy ambicioso porque se tuvieron lo que son las vialidades, transporte público y tren express. O sea, si vemos el realismo, esto, chicos, salía muy, muy costoso. Estábamos casi llegando igual, una inversión de los 285 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, ajá, debido a que también se estaba planteando este tipo de transportes, ajá. Entonces, la técnica de relleno con material rocoso igual, era una restricción tecnológica, nunca se ha hecho en México, nunca se ha hecho en el país, entonces ahora sí que va a ser una prueba y error, si sí funcionaba, qué bueno, y si no, pues ya la regamos, ¿no? Pero era una prueba y error. Ahora, restricciones económicas. Tenemos que no se contemplan los costos de adquisición del terreno, los impactos ambientales, o sea, los costos por impactos ambientales, los costos de clausura y remediación del sitio del aeropuerto Benito Juárez, los costos por la creación de vialidades, la construcción del tren express, los costos de obras hidráulicas, etcétera, ¿no? Toda la parte que nosotros vimos en esta tablita de acá, con mayores restricciones, que toda va referida a costos, pues bueno, esas son nuestras restricciones económicas. Para restricciones institucionales, tenemos lo que es la manifestación de impacto ambiental, que es la extracción del material rocoso, la flora que vamos a afectar, porque recuerden cuántas son las aves migratorias que están en ese lugar. Bueno, eso como fauna, como flora igual tenemos muchas especies que son endémicas del sitio, igual se iba a ver afectado. Y un estudio de impacto urbano para ver la llegada de los pasajeros. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son tantos los pasajeros que van a llegar que va a pasar lo mismo. Tenemos que ver dónde vamos a situar todos los residuos que van a producir estos pasajeros, estos visitantes. Tenemos que ver el tema hidráulico. ¿Por qué? Porque igual tenemos que ver cómo vamos a abastecer de agua a las personas que lleguen. Ajá. O sea, es un problema de agua, un problema de residuos, un problema de uso de suelo. Ajá. Y lo que es la logística en tierra, cómo los voy a mover, restricciones institucionales, ajá. Restricciones sociales. Pues obviamente estos son las personas afectadas, que sería la población aledaña a la excavación. La antigüedad del problema, tenemos que este problema está desde que el aeropuerto Benito Juárez se saturó y que no pudo cumplir la demanda de aterrizajes y despegues. Desde ahí inició el problema, ¿no? Ahora, la necesidad de los interesados es de que este proyecto ya es una urgencia que se requiere a la voz de ya. ¿Por qué? Porque ya no se puede abastecer, ya no se puede abastecer la demanda que se tiene actualmente. Entonces, ya a la brevedad posible tenemos que hacer algo porque se está perdiendo muchísimo dinero en estas operaciones que no están bien operadas. Ajá. El tiempo requerido para resolver el problema es en 2 etapas, ya las comentamos, entonces pongo ahí las 2 etapas y los años de implementación. El alcance de los objetivos tenemos que poner aquí si es total, parcial, si no se cumple y por qué.
Ajá, esto yo no se los voy a decir. Aquí ustedes revisarían, la presentación, bueno, esto va a estar en YouTube. Ustedes pueden regresarse del video, ver cuáles son los objetivos, ver si se están cumpliendo o no con base en lo que estamos analizando. Y los elementos esenciales de los objetivos es para ver si se cumple la problemática. Entonces, cubre en su totalidad el proyecto, o sea, la problemática la cubre, la soluciona. Ajá. Y hasta aquí tendríamos la primera alternativa. Ajá. Ahora vamos con la segunda alternativa, en donde se tiene el aeropuerto de Santa Lucía. Para la alternativa 2, chicos, tenemos como descripción que este va a tener una superficie de 23.2 kilómetros cuadrados. Se ubica, bueno, ubicación es que el actual aeropuerto nacional Benito Juárez y la base aérea de Santa Lucía, que está a 56 kilómetros, o sea, igual tengo que ver esta parte de cuánto es lo que voy a trasladar a mis pasajeros, o sea, 56 kilómetros es bastante. Hay una distancia de 33.5 kilómetros entre los aeropuertos. Esto, chicos, es peligroso, por eso se tiene el punto de la torre de control que tiene que estar monitoreando a ambos aeropuertos. Y obviamente está en un lugar estratégico, casi central entre los dos aeropuertos para poder estar avisando cuándo tienen que operarse uno y cuándo otro. No se pueden operar de forma simultánea porque es peligroso. Esto tiene que quedar muy claro. Esto es muy peligroso. Ahora, como dimensiones, la primera fase nos dice que va a tener 2 pistas en el aeropuerto Benito Juárez. No van a operar de forma simultánea, algunos las consideran pista y media. 2 pistas de operación simultánea de uso comercial y una pista de uso militar en Santa Lucía. Ajá. Y 2 terminales en Benito Juárez y una en Santa Lucía. Ay, bueno, me falta una. Estamos diciendo que va a tener una capacidad de pasajeros al año de 80 a 100 millones de pasajeros al año. Ajá. Como segunda fase vamos a tener que aún está por determinarse, se tiene el predio, se tiene el lugar, todavía no se ha proyectado, ahorita esto es lo que se está todavía pensando que va a hacerse. Obviamente entonces tampoco tenemos la capacidad de los pasajeros, ¿no? Para el primer alternativa tenemos que era 70 millones de pasajeros y al finalizar creo que 120, 129, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Ahí se van. Para el orden de inversión, la primera fase o la primera etapa es de 70 millones, o sea, es prácticamente nada, o sea, bueno, obviamente es mucho, ¿no? Pero de los 285 millones, perdón, 285 mil millones de pesos, estamos diciendo que esto es prácticamente una cuarta parte, una cuarta parte, y la otra es la capacidad de 70 millones de pasajeros al año, o sea, tiene 10 millones más y es muchísimo más bajo, ¿no? El costo. La segunda etapa, pues no tenemos todavía costo porque todavía no tenemos nada aquí determinado, pero sí se piensa una segunda etapa. Entonces, el plazo de ejecución para la primera etapa es de que en el 2022 ya tiene que estar en funcionamiento, o sea, ya tiene que ponerse la puesta en marcha. O sea, tenemos un añito y ya tiene que estar en funcionamiento. Impactos importantes. Este plan requiere un estudio complementario en aeronáutico para el rediseño del espacio aéreo. De continuar con este plan se cancelaría la obra, o sea, en Texuco, ya iniciada y lo que representa un costo de 100 mil millones de pesos. O sea, esto ya fue lo que se invirtió en el aeropuerto de Texcoco. La verdad fue más, pero bueno, esto es los datos que arrojan oficialmente. 60 mil de las obras realizadas y 40 mil por gastos no recuperables de contratos firmados. Igual, esto ya se está pagando y no solamente fueron 40 mil millones de pesos, fue muchísimo más y es algo que ya se está pagando en la actualidad por multas también, multas e indemnizaciones. Uno de los impactos es la conectividad terrestre. Tenemos un asterisco, entonces vamos a ver de qué trata esto. Y nos dice que esta opción presenta el reto de conectar 2 aeropuertos. Es decir, yo tengo que conectar Santa Lucía con el aeropuerto Benito Juárez y se consideran adicionalmente a las vialidades para automóviles 2 alternativas de transporte público, es decir, el autobús tipo Metrobús con un costo de 16.500 millones de pesos, o sea, como un tipo Metrobús que va de Santa Lucía a el aeropuerto Benito Juárez. Y un tren rápido con un costo de 43.677 millones de pesos. Es algo que se supone ya se está proyectando, ya se está llevando a cabo para conectar estos aeropuertos.
Y después tenemos lo que son los hundimientos del aeropuerto actual, del aeropuerto Benito Juárez, porque recuerden que este aeropuerto va a seguir operando. Entonces, se considera que el suelo de Santa Lucía presenta mejores características con respecto a las de Texcoco. Sin embargo, las pistas del aeropuerto Benito Juárez requieren renivelarse cada 2 años, ya que se presentan hundimientos anuales entre 20 y 35 centímetros a través de su superficie de construcción. Esto significa que yo voy a seguir teniendo el problema del aeropuerto Benito Juárez y voy a seguir teniendo el problema de que tengo que darle ese mantenimiento. Ajá. Y ese mantenimiento es para que pueda seguir operando como ha sido actualmente. Y actualmente se sigue haciendo ese mantenimiento cada 2 años. Se debe rediseñar gran parte de la base militar para darle uso comercial. Esto porque, por eso estaba alejado, porque como era de tipo militar, pues ahí se hacen pruebas, se hacen muchas cosas que hacen los militares. Y bueno, no sé qué sean, la verdad, pero ahorita ya se tiene que dar ese uso comercial. Entonces, el tipo de uso de suelo tiene que cambiar. Ajá, eso también es un costo y es algo que se tiene que proyectar y por eso se tiene que hacer el estudio de impacto urbano. Ajá. Ahora, mayores restricciones. El costo por adquisición de la base militar. Ese costo tampoco está contemplado acá. Costo por mantenimiento de ambos aeropuertos, un costo que no está contemplado acá. Costo de afectación a la base aérea militar Santa Lucía por el impacto urbano, porque ahorita solo hay militares, después van a haber también civiles. Ajá, entonces eso igual va a traer un costo alto. Costos por manejo de aeropuertos. Estamos diciendo que van a ser 2 aeropuertos y mi torre de control tiene que estar operando simultáneamente estos aeropuertos. Entonces, esto sí va a ser un reto. Ajá. Entonces, hasta aquí vamos, ya tenemos los impactos importantes y vamos a comenzar con nuestro análisis de las alternativas. Bueno, entonces, vamos a analizar. Ajá. Vamos a tener que el tipo de problema, la licencia de inversión. Listamos la ampliación de la base aérea militar con 23.2 kilómetros cuadrados, que consta de 2 etapas. La primera etapa tendrá 2 pistas comerciales que tienen un costo de 70.000 millones. Ajá. Y aquí, bueno, también faltaría agregar la parte del aeropuerto Benito Juárez, ajá, que sería el uso, bueno, la rehabilitación de las pistas de aterrizaje cada 2 años para su funcionamiento, ajá, en conjunto con el aeropuerto de Santa Lucía. La magnitud del problema, los beneficios o daños. Para la primera etapa se consideran de 80 a 100 mil millones de pasajeros al año. Este es el beneficio. Ajá. Grupos involucrados. Obviamente inversionistas y pasajeros igual. Esta obra es pública, pero igual se van a tener inversionistas para la obra, ajá, o sea, inversionistas privados. Y aparte, lo que es el egreso de la federación, se va a destinar cierto recurso y aparte van a ser préstamos interbancarios. Afectados serían los habitantes cercanos a la zona, que son los familiares de los militares y los mismos militares. Ellos serían los afectados. En realidad, no es tanta la afectación como en el otro, ¿no? Que las personas están respirando gases nocivos. Aquí es más que nada por el uso de suelo. Y hasta a lo mejor se ven beneficiados porque hasta pueden poner negocios, no lo sé, ¿no? Eso ya sería de ellos. La causa aparente, los costos por operación de los aviones. Igual, esta causa aparente va a ser la misma que en la alternativa pasada. Relación con otros problemas. Pues tenemos el impacto ambiental de la zona del ex lago de Texcoco, así como sus costos por clausura y remediación, que es el proyecto que ya se canceló. Vamos a tener los hundimientos diferenciales del aeropuerto Benito Juárez, la logística en tierra, que es el Metrobús y el tren rápido, y el cambio de uso del suelo en la base militar. Estos serían unos problemas adyacentes, problemas que se generan por la solución que nosotros estamos dando. Esto tiene que quedarles claros. Problemas adyacentes, estos son en conjunto de la solución que yo estoy dando, que es las repercusiones que yo estoy ocasionando. Restricciones tecnológicas, pues más que nada es la operación simultánea de ambos aeropuertos. Esto es una restricción tecnológica muy grande porque es algo que otros países no hacen y que nosotros vamos a hacer. O sea, no es imposible, pero sí es de muchísimo cuidado porque podría traer algún problema, podríamos ocasionar alguna coalición, algo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser muy, ahora sí que al milímetro.
La implementación del transporte, la logística en tierra. Esta es una restricción tecnológica porque estamos diciendo que son 52 kilómetros que nosotros tenemos que hacer de conectividad. Igual, y hasta este detalle podría ser que los usuarios no quieran viajar por este tipo de alternativa. Tenemos el acceso al aeropuerto, que es una restricción tecnológica, debido a que como es una base militar, aún se tienen algunas restricciones, ¿no? En cuanto a cómo se va a pasar, porque no se tiene ningún transporte público, eso es carretera y ya, porque los militares pues llegaban por medio de sus automóviles, ¿no? Ahorita no tenemos conectividad de ningún tipo, solamente para carros particulares. Entonces, eso es una restricción tecnológica muy grande. Y esto, bueno, la torre de operación San Mateo, que es a su vez la de aquí, ¿no? La parte de aquí arriba. Ahora, restricciones económicas. Tenemos, bueno, la adquisición del terreno, costos de logística, costos por reubicación de las familias, porque los militares no pueden vivir ahí, los tienen que reubicar. Costos por operación de ambos aeropuertos, el Benito Juárez y el de Santa Lucía. Costos por afectación a la base de Santa Lucía, porque obviamente los militares se les quitó ese lugar, se los tienen que reubicar, se les tienen que indemnizar, etcétera. Costos por clausura y remediación del ex lago de Texcoco, debido a las obras de infraestructura que ya se habían diseñado para el proyecto anterior. Restricciones institucionales, pues tenemos lo que es la manifestación de impacto ambiental y el estudio de impacto urbano, principalmente. Ajá. Restricciones sociales, tenemos el posible rechazo de las familias de los militares. Puede que digan, no, sabes que yo no me voy, no me muevo, aquí me quedo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, se tiene que ver y regresamos aquí a esta reubicación, que es un problema. Entonces, se tiene que indemnizar. Dependiendo de esa indemnización, va a ser si las familias aceptan o rechazan del proyecto. Aunque es una minoría y ya fue aceptado, porque debido a los tipos de planeación que vimos, es una planeación participativa, se votó, se aceptó el proyecto y bueno, ahorita pues tienen que reubicar a estas familias. Antigüedad del problema. Igual, es lo mismo que el anterior, desde que se saturó el aeropuerto Benito Juárez y no pudo cumplir la demanda de aterrizajes y despegues. Elasticidad de los interesados. Pues bueno, igual y que lo anterior, es a la brevedad posible. Se planean 2 etapas para el tiempo requerido para resolver el problema, 2 etapas. La primera sí se conoce el año de inicio de actividades, la otra no. Alcance de los objetivos, tenemos que ver si se cumple su totalidad, parcial, si no se cumple, porque esto igual ustedes lo analizan. Con los objetivos que tenemos al inicio, ustedes pueden determinar si sí se está cumpliendo o no. Esto pues sí es un poquito más tan hecho de estar revisándolo, así que por eso se los dejo de tarea. Y los elementos esenciales de los objetivos es de que cubre su totalidad el proyecto, o sea, que, y bueno, solo para la primera etapa porque no sabemos de la segunda, pero sí estaría cubriendo los aterrizajes y despegues, que es la problemática, ¿no? Ya el cómo, pues ya es otra cosa que aquí se tiene que analizar. Que prácticamente esto se cubre parcialmente, chicos. ¿Por qué? Porque pues está muy lejos. Las personas no van a querer pues, viajar, ¿no? Y aparte todavía no se tiene bien terminada lo que es la logística en tierra. Entonces, pues sí, se cumplen los objetivos de forma parcial. Nada más sería poner por qué, ¿no? El por qué yo ya les dije. Bueno, con esto, chicos, estaríamos terminando este tema del aeropuerto. Estaremos analizando algunos otros tipos otros tipos de transporte. Estaremos viendo cómo se proyectan, qué se considera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, chicos, hasta aquí le dejamos. Ojalá puedan ver el video. De todos modos, esto va a estar en YouTube. Y nos estaremos viendo la siguiente clase.